Bueno, hoy día vamos a tomar este tiempo para hacer la primera parte de este estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya hemos estado hablando acerca de la Trinidad, acerca eh, de cada uno de las personas que componen la Trinidad, el Padre, el Hijo, y ahora hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en esta noche. Ahora, no pretendo abarcar todo, pero no nos va a dar tiempo. Es más, si ustedes quieren profundizar, nosotros hicimos una serie hace un par de años acerca del Espíritu Santo y va a estar ahí en la descripción de este video, en donde ustedes pueden llegar. Son 17 estudios que hicimos acerca del Espíritu Santo y ahí está completo todo y lo pueden ustedes ahí profundizar y lo pueden ustedes compartir también. Y lo que sí vamos a hacer en este tiempo es un poco hablar acerca de tres cosas que yo creo que son importantes para nosotros como cristianos. Entender que el Espíritu Santo es una persona, entender que el Espíritu Santo es Dios y más o menos algunas características que nos ayuden a poder tener claro esta verdad que está en la palabra de Dios. Ahora, entonces, vamos a iniciar diciendo que esta, así como muchas otras enseñanzas en la Biblia, esta doctrina del Espíritu Santo es exclusiva de la fe cristiana. Nadie más, no hay otra religión que tenga una creencia similar a esta. Por ende, no hay punto de comparación, no podemos comparar con ningún otro sistema religioso ni con ningún marco de referencia diferente al que nosotros vemos aquí. Entonces, sí es única de la fe cristiana, del cristianismo, nosotros tenemos que encontrar de dónde nosotros podemos ser enseñados e instruidos con referencia a esta doctrina y a las otras doctrinas que hemos estudiado y que vamos a seguir estudiando a través de los jueves que nos queden. Y obviamente es la escritura. En la escritura es donde nosotros vamos a ir siempre a buscar y a encontrar lo que necesitamos para poder entender un poco acerca de este tema. El Espíritu Santo no es un eso o no es una cosa. El Espíritu Santo es Él, es Dios. Igual que el Padre, igual que el Hijo. Y eso es algo que obviamente va a ir desarrollándose en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestro estudio de este tema. Entonces, el Espíritu Santo, como es parte de la doctrina bíblica, nos lleva a nosotros a ir, bueno, si es bíblico, entonces debe estar ahí en la Biblia. No puede ser una idea o un pensamiento o una filosofía ya de alguien aparte de la Biblia. Tiene que estar ahí en la Biblia. Y la Biblia dice esto, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por eso es importante estudiar la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el creyente se les ordena estudiar la palabra de Dios. Se les ordena estudiar todo el consejo de Dios por lo beneficioso que es. Y esto es lo que dice aquí el apóstol. Fíjense ahí en mismo 2 de Timoteo, pero en el capítulo 2, en el verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por tanto, el estudio de la persona y de la obra del Espíritu Santo es vital. ¿Y de dónde nos vamos a tomar? Bueno, de las Escrituras. Y cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que el tema y de esta doctrina y la persona del Espíritu Santo va desde Génesis a Apocalipsis. Desde la creación hasta cielo nuevo y tierra nueva.
Eso es algo que nosotros vemos a través de las Escrituras. 90 veces en el Antiguo Testamento hace referencia al Espíritu Santo, con 18 títulos diferentes, solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay más de 200 veces, 261 veces que se menciona al Espíritu Santo. ¿Ya? Pasajes que se asignan a él. Solo hay 2 libros en el Nuevo Testamento que no se mencionan, que es Segunda y Tercera de Juan. Todos los demás se mencionan. En los Evangelios se menciona 56 veces el Espíritu Santo. En el libro de Hechos se menciona 57 veces, porque es los hechos del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí en ese libro. En las cartas del apóstol Pablo se menciona 112 veces. Y en las demás cartas del Nuevo Testamento 36 veces. O sea, 261 veces usted puede ver referencia acerca del Espíritu Santo. Los 4 evangelios registran el principio del ministerio de Jesús, al comienzo del ministerio de Jesús, y desde ese tiempo el Señor les comenzó a decir que ellos debían esperar el derramamiento del Espíritu Santo, que iba a venir, que tenían que esperarlo. Entonces, en la Biblia encontramos mucha evidencia acerca de este tema. Ahora, la iglesia como tal tiene credos, y uno de los credos que es dentro de los más antiguos, del 325, ¿no?, habla acerca del Espíritu Santo de esta manera. Fíjense lo que este credo declara, el credo de Nicea, niceano, dice así acerca del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida, quien procede del Padre, que está con el Padre e Hijo, es glorificado y adorado, que habló por los profetas. Este era el concepto que ellos tenían del Espíritu Santo y lo ponían ahí al mismo nivel. De hecho, este credo niceno es un buen resumen de las doctrinas cristianas. Está dentro, como dije, de los primeros, en donde nosotros podemos sacar información. Ahora, comencemos aquí a mirar algunas cosas con referencia al Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo es lo primero que vamos a mirar aquí. La palabra espíritu obviamente es pneuma en el griego y ruach en el idioma hebreo. Entonces, por eso hay algunos falsos maestros o falsas sectas, o sectas falsas, que hablan de que es una cosa, que es una fuerza. Ya obviamente no hay, según ellos, una referencia a persona, pero nosotros vamos a ver aquí, por medio de las Escrituras, que Él no es una personificación, sino que es referido a Él como una persona. Y más aún, no solamente cualquier persona, sino que es divino. Y esto es algo que obviamente usted y yo necesitamos tener claro. No es una fuerza, no es un poder, no, es una persona. Y eso es lo que vamos a mirar a través de las Escrituras. Usted no puede relacionarse, ni nadie puede relacionarse, ni nadie puede tener comunión con una fuerza. ¿Ya? Eso solo es la guerra de las galaxias. Pero nosotros vemos por las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, si el Padre, el Hijo, ya, igual independientemente, ¿quién ha visto a Dios? Dios es Espíritu, sí. No lo ha visto, pero es una persona. Bueno, nos hicieron una imagen de Dios, hemos sido creados. Somos personas. Entonces no sería raro y no tendríamos que tener problema en creer que el Espíritu Santo es también una persona. Eso es lo lógico. Y esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas. Como dije, no vamos a ver todo. Después al final, o no al final, sino que en los diferentes grupos de la iglesia de WhatsApp vamos a poner todas las notas, si no alcanzan a apuntar, si no alcanzan a anotar, ¿ya? Algunas cosas. Entonces, primero vemos que hay pronombres que se usan para el Espíritu Santo, pronombres personales que se relacionan con el Espíritu
Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 13 y 14, cuando Jesús habla, y quiero llegar ahí a ese punto y vamos a profundizar un poco más ahí en esos pasajes. Por ahora vamos a ir rápido. Pero dice ahí en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y se traduce como ese, está hablando de alguien, es el que los va a guiar. Y luego en el verso 14, Él me glorificará. Otra vez, ese me glorificará. Hablando ahí de una persona. Por eso, bueno, si usted tiene su Biblia, puede ir marcando. Y luego en el verso 26 del capítulo 15 de Juan, también habla acerca, le da este pronombre personal. Él dará testimonio, dice, acerca de mí. Entonces estamos hablando de alguien, no de una cosa. ¿Ya? No de algo abstracto, no. Él, ese. ¿Ya? Es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Jesús hablando aquí. Y eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Luego, las características personales, ¿ya? Que se adjudican aquí al Espíritu Santo. Ahora, la idea a veces de que se tiene de persona es, yo soy una persona, porque tengo un cuerpo, pero no necesariamente. ¿Ya? O sea, lo que se define y lo que realmente nos referimos a alguien que tiene, que es una persona, es alguien que tiene su propia identidad o individualidad, como un ser racional. Y que hay tres elementos que debe tener, que nos ayudan a entender un poco y a definir un poco lo que es persona. Inteligencia, emociones o sentimientos, voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en las Escrituras? Bueno, ¿es el Espíritu Santo una persona? ¿Tiene inteligencia? ¿Tiene emociones o sentimientos? ¿Tiene voluntad propia? Bueno, eso es lo que nosotros vemos por medio de las Escrituras. Fíjense, en 1 Corintios, hablando de inteligencia, 1 Corintios 2, verso 10 al 13, ahí nos habla de que Él es el que nos revela. Dios dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Él es el que nos enseña, dice, enseña, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablando de que tiene esta capacidad, que posee esta inteligencia, Él enseña. O sea, no es una fuerza que te manda correntazos así como para que te muevan, porque algunos definen y piensan que el Espíritu Santo es así. Ay, el Espíritu me toca, ¿ya? Y no es así, Él tiene inteligencia, tiene capacidad de informar. Vamos a ver eso también en un momento. Posee emociones, tiene sentimientos. Hay el único pasaje que habla del amor del Espíritu y está en Romanos capítulo 15, verso 30, donde dice ahí que os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice orando por mí a mi Dios aquí. Entonces ahí podemos ver que el amor de Cristo se puede demostrar a través del amor del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede ser contristado, ¿ya? Enojado o puede ser entristecido. En Isaías 63:10 nos habla acerca de eso. Dice que hicieron enojar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos dice que ellos no debían contristar al Espíritu Santo, o sea, no debían entristecer al Espíritu Santo. O sea, lo que produce el efecto de una persona hacia el Espíritu Santo, de alguien más. O sea, la gente lo puede hacer enojar, la gente lo puede entristecer. Pero no solo eso, Hebreos 10:29 nos dice que también se le puede afrentar, dice. Hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Lo insultaron, lo ultrajaron, también se puede traducir, al Espíritu Santo. Es lo que dice ahí el escritor. El Espíritu Santo, aparte de ser contristado, aparte de tener emociones, también tiene
voluntad. ¿Ya? Acuérdense, Él es el que da los dones. La próxima semana van a hablar acerca de eso. No solamente Él da los dones, sino que Él decide a quién darle ciertos dones. No es que el Señor dame, usted puede pedir el don que quiera, bien, pero al final es Él el que en su voluntad decide. Fíjate, 1 Corintios 11, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él da, ¿ya? Distribuye los dones según su voluntad. Tiene voluntad porque el Espíritu Santo también decide hacer y les da dirección. Le dice, he decidido, me ha parecido bien. ¿Se acuerdan eso en Hechos? En Hechos 15:28 dice que ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea, está tomando, ¿verdad? Y una decisión y tomando y dando instrucción a los discípulos aquí. La habilidad de ejercer juicio que el Espíritu Santo tenía. En Hechos, en capítulo 16 también, versos 6 y 7, usted puede ver ahí que el Espíritu también se paró frente a ellos y dice, no les permitió ir. No les permitió ir a Asia, ¿ya? O sea, el Espíritu Santo tiene voluntad y dice, no vayan allá, quiero que vengan acá. Esta es mi voluntad. Les prohíbe a estas personas visitar ciertas áreas. Entonces tiene voluntad, tiene emociones, es inteligente. Entonces, obviamente es una persona. Son atributos que son coherentes con la personalidad. Sigamos, avancemos. Como le dije, ustedes después van a esos y ahí están 17 semanas estudiando ahí. Acciones personales son atribuidas al Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, habla. ¿Ya? Y eso lo vemos en el libro de Hechos muchas veces. Ahí ustedes tienen las citas, Hechos 10:19, Hechos 13:2, Hechos 21:11. También lo vemos en las cartas del apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 4:1, donde habla acerca del Espíritu, dice. Y en el libro de Hechos siempre el Señor, y dijo el Espíritu, y dijo el Espíritu, y dijo el Espíritu. Esto dice el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Entonces está dirigiendo. Y Pablo dice, y dice el Espíritu, claramente que en los últimos tiempos. Entonces el Espíritu Santo habla, tiene esta cualidad. Y donde usted lo puede ver también es en Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7, versículo 11, 17, 29, donde habla, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica también. Juan 15:26 dice que Él dará testimonio acerca de Jesús, acerca de mí. Es lo que dice. Ya testifica. Enseña. Juan 14:26. Ahí usted en su Biblia va marcando. Él os enseñará todas las cosas. Ahora, esto está dentro de un contexto, este pasaje. Y eso es interesante también verlo. ¿A quién le está diciendo que les va a enseñar todas las cosas? ¿A quién? A los discípulos. Bueno, pregúntense ustedes, ¿cuáles todas las cosas? ¿Qué es lo que los discípulos habían visto? ¿Qué es lo que los discípulos habían escuchado? ¿Con quién habían estado? Bueno, todas las cosas referentes a Jesús. Es lo que les iba a enseñar. Y esto obviamente también va para nosotros. Todas las cosas. No solo les va a enseñar, sino que les dice que les va a recordar. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. También el apóstol Pablo habla de que el Espíritu enseña. Que no viene con sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, el Espíritu es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, en la enseñanza, en la testificación, en el poder,
en los dones. Lo necesitamos. El problema es que hay confusión, sí hay confusión en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden que el Espíritu Santo tiene voluntad, es inteligente, tiene emociones, decide a quién da y a quién no. No es una fuerza que yo me ponga a invocarle aquí y hago el triángulo y que me venga y que me caiga el rayo, no. Es algo que ya tenemos, pero que necesitamos cada día más de Él. A la persona, ¿ya? A la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo esto en Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará. Él es el que nos enseña en la misma hora lo que habéis de decir. Otra vez le está el Señor diciendo a los discípulos aquí. Entonces Él viene personalmente y enseña, no solo a los discípulos, sino también a todos los creyentes. O sea, esta es la responsabilidad que Él tiene de enseñarnos. Y eso es algo que debemos tenerlo siempre en cuenta. En el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 20, también habla acerca de que el Espíritu enseña. Dice, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Enseña. No solo enseña, también intercede. ¿Ya? Es el paracleto, es el que ayuda. ¿Cuál es el otro que también es paracleto? Jesús. 1 Juan 2:1. Entonces, en Romanos 8, mira lo que Dios dice ahí, versos 26 y 27. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Del Espíritu. Intercede por los santos. Cuando usted no sabe cómo orar, ¿ya? Cuando estamos en nuestras debilidades, dice el apóstol Pablo ahí, no sabemos cómo pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es este que viene a nuestro lado y nos ayuda. Guía el Espíritu Santo. Juan 16:13. El Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. En Romanos 8:14, los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice. Él es el que nos guía. Los hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces siempre debemos buscar guía del Espíritu Santo, orar para que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ya? No dejarnos guiar o llevar por nuestras emociones, sentimientos, no. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo cierre puertas, que el Espíritu Santo abra puertas, que Él nos guíe, que Él nos dé dirección. Pero no solo en dirección en el asunto, en las cosas buenas. El Espíritu Santo también nos puede guiar en las áreas de nuestra vida o en las situaciones en nuestra vida en donde las cosas no son tan buenas. En Hechos capítulo 20, versos 22 y 23, habla acerca de eso. Donde el apóstol dice, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Me está diciendo, me está guiando, me está dando testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu te va a guiar. No solamente cuando todo está bien, sino también cuando la cosa se ve difícil. Y Él nos va a guiar y nos va a mostrar, nos va a enseñar y nos va también a fortalecer. El Espíritu Santo manda y ordena. Manda y ordena. Entonces, ¿de quién debemos depender como iglesia de que nos guíe? El Espíritu Santo.
Como creyentes, el Espíritu Santo. Necesitamos. Ahora, Él nos guía, sí, nos da su palabra y nos da luz a su palabra y nos enseña por su palabra, sí. Y nos revela y nos ilumina para que nosotros podamos ver. Ahí está la guía, ahí está lo que el Señor quiere para usted y para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Nos da claridad. Y a veces puede usar a personas y a veces puede hablarte a tu corazón. Como alguien que está ahí, porque es una persona. No deberíamos extrañarnos de eso, ¿verdad? El problema es que tenemos una idea en los extremos, ¿ya? El fanatismo, ¿ya? Pentecostalismo extremo, ya con un desorden. No digo que todos los pentecostales son así, ya en donde lamentablemente se van fuera de un marco de lo que la palabra enseña. Y está por el otro lado, ya la ortodoxia muerta. Puro conocer, puro saber, ser o no ser, tu vida o no tu vida. Esto pasó en el pasado, pero no pasa ahora. Pero Dios es el mismo ayer y hoy. Y su espíritu es Dios. Y Él te puede guiar y Él te puede hablar y Él te puede decir, acércate. Y usted va a decir, ¿quién me dijo eso? Y a veces la gente dice, y son demonios. No, usted está en Cristo. Está en Cristo. Manda y ordena al Espíritu Santo. Esto es lo otro que vemos acerca de características personales. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo mandó, lo ordenó aquí. Lo mismo está en Hechos 10, versos 19 y 20, cuando Pedro estaba ahí arriba y vienen las visitas de este centurión, ¿verdad? En el capítulo 10, a buscarlo. Y el Señor, por medio del Espíritu, le dice, he aquí 3 hombres vienen a buscarte. Levántate y anda con ellos. Levántate y anda con ellos. El Espíritu Santo es el que ordena, da indicaciones, ¿ya? Por ende, es una persona. Por eso leímos ahí que les fue prohibido por el Espíritu. Por el Espíritu, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo ordena lo que se debe hacer, así como lo que no se debe hacer. Anda, no vayas. Habla, no hables. Quédate, corre. Entonces el Espíritu Santo es el que le da a usted todo lo que usted necesite. Le va a guiar. Y para eso necesitamos tener esa sintonía con Él. Entender que es una persona y nos podemos relacionar. Ahora, no solo nos guía, sino que también el Espíritu Santo es el que designa a las personas para ocupar los cargos en la iglesia. Cometemos el error de nosotros designar a la gente cuando debe ser el Espíritu Santo el que designa a la gente. En Hechos capítulo 20, verso 28, donde el apóstol Pablo habla acerca de que ellos deben mirar por vosotros y por todo el rebaño en aquel en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Importante. Él es el que pone. ¿Ya? Él es el que levanta. Nosotros cuando ponemos la mano sobre alguien, sencillamente es reconociendo que el Señor lo está levantando, que el Señor lo ha levantado. Por eso Pablo dice, y no las pongas con ligereza, ¿ya? Para el ministerio. Hace milagros el Espíritu Santo. El primer milagro que nosotros vemos registrado en el libro de Hechos dice que ellos hablaron en lengua, llenos del Espíritu Santo. Es un milagro. Nadie estaba esperando eso. Y más aún todos los escuchaban hablar de acuerdo al idioma que ellos conocían, de acuerdo a su dialecto. En Romanos 15:19 también habla ahí de milagros. Dice, potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De Dios. Es por el Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu
hace el Espíritu Santo. Habla, guía, ordena, tiene poder para hacer milagros aquí. Este milagro también en Hechos 39, donde dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Se acuerdan? ¡Pum! Se lo llevó. Poder, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso más bien hechos debería ser, no los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Algunas reacciones personales se mencionan también con referencia al Espíritu Santo, que nos muestran que es una persona. De ahí van a aparecer algunas ahí, ¿ya? Que puede ser perturbado y angustiado, y ahí van a ser los pasajes, no los vamos a leer porque si no, no nos vamos de aquí y todos yo sé que quieren ir a ver el segundo tiempo. Puede ser tentado, puede ser resistido, se le puede mentir y se le puede blasfemar, se le puede hacer afrenta. Todo eso está ahí en los diferentes pasajes que se van a mencionar ahí. Como dije, eso los van a tener ustedes también ahí en sus notas. El Espíritu Santo mantiene relaciones personales. Mantiene relaciones personales con el Padre, con Cristo y con los creyentes. Entonces Él quiere relacionarse, quiere que lo conozcamos. Pero fíjate, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Pues esa es su función. Hablarnos de Él, que aprendamos y conozcamos más de Cristo. Y por eso dice que somos transformados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, persona sí es una persona, ya lo vemos. La pregunta ahora es si es Dios o no, si es parte de la Trinidad o es algo que Dios el Padre emana con una luz y ahí está, o es una persona, si es Dios. Bueno, vamos a mirar aquí en el libro de Hechos en el capítulo 5, que nos menciona ahí uno de los pasajes, yo creo, que deja con claridad que el Espíritu Santo es Dios, que es verdadero Dios, que es coigual, coeterno con el Padre, con el Hijo, y vamos a mirar eso aquí, Hechos, capítulo 5, verso 3. Fíjense ahí. En el contexto, ¿se acuerdan de Ananías, Zafira y todo lo demás? Está la gente trayendo las cosas, ¿ya? Estaba la iglesia floreciendo, creciendo, ya era una iglesia grande, ya era una mega iglesia, ¿ya? Mucha gente. Y viene este Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo con su esposa, vamos a vender la propiedad y vamos a decir que se vendió en tanto, y eso es lo que vamos para que la gente crea, ¿ya? Ahora, Dios nunca les pidió que hicieran eso, lo primero, ¿verdad? Pero bueno, ellos lo hicieron. Y vinieron aquí a entregar. Y fíjense aquí, viene Ananías, ¿ya? Y vea lo que dice el apóstol Pedro en este diálogo que tiene. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí pueden subrayar. Fíjense, dice en el verso 3 que está mintiendo al Espíritu Santo, ¿ya? Y sustrajese del precio de la heredad. Continúa, reglón seguido, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, hey, nadie te pidió eso. Y vendida no estaba en tu poder. Y luego dice aquí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Verso 4, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿ya? Que el Espíritu Santo es considerado claramente, cuando alguien miente al Espíritu Santo, es algo que se considera como una mentira a Dios. ¿Por qué?
porque es Dios. Porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? ¿Por qué Pedro va a decir esto aquí? Entonces, se le llama al Espíritu Santo Dios. Claramente ahí en la Escritura. Pero no solo eso, sino que vemos que tiene atributos divinos. Vemos cuáles son los atributos que alguien debería tener para ser considerado Dios. Bueno, estos atributos que son absolutos de Dios, que solo Él los tiene. Y nadie más, no se pueden compartir porque hay atributos que son morales, que sí se pueden compartir en cierta forma. Pero estos que son absolutos, ¿cuáles son? El primero, eterno. El Espíritu Santo es eterno. Si es eterno, no tiene comienzo, no tiene principio, no ha nacido y de aquí comenzó. No. Hebreos 9:14 nos dice ahí que habla acerca, cuanto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hablando el escritor de Hebreos, se ofreció a sí mismo, dice, para Dios. Poniendo claramente ahí que el Espíritu Santo no es un ser creado, es algo que debemos tener siempre claro aquí. Siempre existió como parte del Dios Trino. Siempre ha existido. Él es tan eterno como el Padre, como el Hijo. Entonces, primero es eterno. Luego otro atributo es omnisciencia. ¿Ya? Omnisciencia. 1 Corintios 2, versos 10 y 11. Dice ahí, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Dice el apóstol, sino el Espíritu de Dios. Entonces, alguien ya debe ser un ser humano para poder entender a los seres humanos, pero si quieres realmente conocer a Dios, las cosas íntimas, las cosas que pertenecen solo a Dios, necesitas ser Dios. Y por tanto aquí, como dice que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, debe ser Dios. Porque nosotros no podemos conocer todas las cosas de Dios, por más que quisiéramos, pues somos finitos. Pero Él sí. Nadie puede instruir al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Él lo sabe todo. Como leímos ahí en Juan 14:26, Él es capaz de enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Porque las conoce aquí. Esas profundidades de las riquezas que habla el apóstol Pablo en Romanos 11. De la sabiduría y del conocimiento. Cuán insondables, dice, son sus caminos. ¿Qué las conoce? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu del Señor conoce todo. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 5, donde también habla del Espíritu del Señor, vino sobre el profeta, y esto es lo que él ha dicho a la casa de Israel: las cosas que suben a vuestros espíritus, yo las he entendido. Lo que es del hombre, el Espíritu lo conoce, sabe, ¿ya? Y no las malinterpreta, las entiende claramente. Ah, es que Dios no me entendiste. No, sí, lo sabe, ¿ya? Dios, no le puedes enseñar a Dios nada nuevo. Sorprende a Dios. Y a veces, ven, sorprendamos a Dios. No sorprende. Sorpréndete a ti, pero no a Dios. O sorprende a tu esposa, pero no a Dios. ¿Ya? Hiciste esto, no lo esperaba. Dios conoce todo. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Nadie. Él lo sabe todo. Todo conocimiento. Todas las cosas. ¿Ya? Las puede enseñar si tiene todo conocimiento. ¿Ya? Y Juan 16, versos 2 y 13 nos muestra que el Espíritu conoce todo lo que ha de venir. Todo lo que ha de venir. Él
les va a enseñar las cosas que van a venir. Es lo que el Señor les dice. Pero hay otro atributo que es interesante también. El tercero es omnipresencia. ¿Ya? La omnipresencia es que está en todas partes. Eso es importante. Salmo 139, versos 7 al 10. Comienza ahí con esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy allá, allí estás tú. Si voy acá, allí estás tú. Si voy a este otro lado, voy aquí. Siempre tú estás ahí. No es que va a llegar ahí. Tú estás ahí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El Espíritu del Señor ya está en todas partes. Ahora, esto otro que es importante también en Juan 14, cuando habla acerca de que el Espíritu Santo morará en todos los creyentes. ¿Cómo es posible eso si no puede estar en todas partes? Sí puede, porque es Dios. Puede estar en todos los creyentes. En cada uno de los creyentes. Eso es lo que nuestra mente hace que, wow, no pueda. ¿Ya? Hemos sido sellados, dice Efesios 1, 13 y 14, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Todos los creyentes han sido sellados. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo en ellos. Está en todas partes, en todos los creyentes. Y también el cuarto atributo, que es omnipotencia. O sea, Dios tiene poder para hacer todo, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad, también tiene poder para crear vida. Vea lo que dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y este poder del Altísimo, dice, te va a cubrir con su sombra. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a concebir. Y nacerá, dice, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces también este atributo de todopoderoso, omnipotente, es algo que se le atribuye al Espíritu Santo. En Job 3, 33, 4, Job dice: el Espíritu de Dios me hizo. Es creador, ¿ya? Tiene esa capacidad creativa. Ese es un atributo obviamente exclusivo de Dios. De Dios. Otra cosa que el Espíritu Santo tiene es vida en sí mismo. Nadie le da vida. Él tiene vida en sí mismo. Así como el Padre tiene vida, de acuerdo a Josué, capítulo 3, verso 10, habla del Dios viviente. Pablo habla de la iglesia del Dios viviente, que tiene vida en sí mismo. También el Hijo, claramente, Él es la vida. En Él estaba la vida, dice Juan 1:4. Él era la vida, Él era la luz de los hombres. El mismo Señor Jesús dice que Él es la vida, tiene vida en sí mismo. Él la da. Bueno, el Espíritu Santo también. En Romanos 8:2 dice que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es el Espíritu. Hay algunas versiones que traducen este Espíritu de vida como el Espíritu que da vida. ¿Por qué puede dar vida? Porque tiene vida en sí mismo. Es el dador de la vida. Entonces, atributos absolutos de Dios los tiene el Espíritu Santo. Y ustedes pueden ahí profundizar en eso. Habla de estos atributos que no son absolutos y se le llama, vamos a mencionar, el Espíritu de la verdad en Juan 16:13, ya el atributo de amor, Romanos, en el capítulo 15:30, ya lo miramos ahí. El amor que el Espíritu tiene, esa es la idea ahí en el texto, ¿ya? El amor que el Espíritu tiene, puede dar amor y también puede recibir amor. Ya, eso es importante. Usted a una fuerza eléctrica no le va a recibir ni le va a dar nada, ¿verdad? Amor, nada de eso. Ay, cómo amo la electricidad.
La electricidad no va a responder, ay, voy a hacer que baje la cuenta de la luz y voy a generar. Pero para que no te marque el medio. No, la luz no va a hacer eso. La energía no va a hacer eso. Bueno, el Espíritu Santo recibe y también da amor. Santidad, 1 Pedro 1, verso 15 y 16. ¿Ya? Así como el Padre es santo, también el Espíritu Santo es santo. Efesios 4:30. Esos son atributos que el Espíritu Santo tiene. Y fíjense, el Espíritu Santo se les atribuye obras divinas. ¿Ya? ¿Como cuáles? La creación. Ya miramos en Job. ¿Cuál es el otro pasaje que habla de la creación? Génesis. En Génesis 1 habla acerca de que en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está dentro de la creación, creando. No es que es creado, no, Él ya estaba ahí cuando todo estaba comenzando. Lo mismo habla el Salmo 104, hablando acerca de esto. En el versículo 30 de ese salmo habla de que envías tu espíritu, ¿ya? Y son creados. Renuevas las fuerzas de la tierra. Todo eso es lo que el Espíritu Santo hace, la creación. Lucas 1:35, Romanos 8:10, Juan 3, versos 5 y 7. También hablan acerca de eso ahí. Da profecía, 2 Samuel, lean ustedes ahí, capítulo 23. Ya por boca de David, dice que el Espíritu habló y entregó profecía. Intercede, ya lo miramos, ya. Inspiró las Escrituras, que es lo más grande que nosotros podemos ver aquí, que tenemos, ¿verdad? En el libro de Timoteo, capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso 16, y en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y los nombres del Espíritu Santo. ¿Cuántos nombres del Espíritu Santo ustedes conocen? ¿Ya? Bueno, hay algunos que han hecho el cálculo. Así dicen que hay alrededor de 350 pasajes de las Escrituras que hacen referencia al Espíritu Santo, de los cuales se pueden sacar más o menos 50 nombres. ¿Ya? Obviamente, tarea para la casa, búsquenlos. ¿Ya? Los nombres que se le dan, pero por mencionar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Dios vivo, y sigue, una serie de nombres con las que usted conoce al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y los símbolos del Espíritu Santo. También usted los puede ver ahí, el estudiar los símbolos del Espíritu. Nos ayuda a veces a entender un poquito mejor, ¿ya? Los caminos y la obra del Espíritu de Dios. ¿Algún símbolo del Espíritu Santo que ustedes conozcan? ¿Ah? La paloma, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, lengua de fuego. El agua. Y este otro lado, el pecado. No, el vino. También, ¿ya? El viento, el aceite, etcétera. Ya que hablan de símbolos ahí, del Espíritu Santo. Y ahí ustedes van a ver las diferentes citas y ahí van a estar con los diferentes nombres y las citas van a aparecer y ustedes las van a tener previo pago no, mentira, las van a tener ahí. Ahora, y por último, vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Esto fue así como, ¿ya? Un avión de esos que tira contaminación, pero este fue ahí rápido. ¿Cuáles son verdades básicas acerca del Espíritu Santo que podemos encontrar aquí en Juan 14?
al 16. Juan 14 al 16. Ahora, fíjense aquí que es interesante. Hay 5 pasajes, ¿ya?, que hablan acerca del Espíritu Santo enseñados por nuestro Señor Jesucristo, sobre su futuro y sobre la obra del Espíritu Santo a los discípulos. Esto fue lo que el Señor hizo, es lo que se llama el ministerio privado de Jesús con sus discípulos. No había nadie más, solo los discípulos, ¿ya? Por eso solamente usted lo puede ver, ¿verdad?, en este registro que tiene Juan. Hay nociones de los otros, pero aquí en extendido lo que el Señor les habló a ellos la noche antes de ir a la cruz acerca de el Espíritu Santo está registrado en estos pasajes, en estos capítulos, del 14 hasta el capítulo 16. Aquí. Yo se los voy a resumir porque no los vamos a alcanzar a ver. Es tarea para la casa, ¿ya? Y usted va a tener, ¿ya?, si es fiel al Señor, va a recibir esas notas y solamente va a recibir, ¿ya?, la primera lección que aprendemos. ¿Ya? Solo el título, y ahí usted puede ir investigando cada pasaje. Son 5 pasajes. De esos 5 pasajes podemos aprender 32 cosas acerca del Espíritu Santo, ¿ya?, que están ahí. Por eso, como decía el profeta Reyes, hay que leer, ¿ya?, investigar. Entonces, déjame resumírtelo, ¿ya?, de estos 5 pasajes. Primer pasaje, capítulo 14, anótenlos ahí, capítulo 14, verso 16 al 17. El Espíritu, Él es el ayudador que comunica la verdad y mora en nosotros. Él es el ayudador que comunica la verdad y mora en nosotros. Como digo, ahí ustedes en ese pasaje véanlo, profundo. 14:26. Todo esto es de Juana. Él es el maestro que interpreta y recuerda. O sea, este es el resumen. Y ahí tiene más aristas que ustedes pueden, notas que pueden sacar ahí. Capítulo 15, verso 26. Está como en la escuela. Bien. Viene del Padre y da testimonio de Jesús. Viene del Padre y da testimonio de Jesús. Luego nos vamos al capítulo 16, versos 7 al 11. Él es el fiscal que condena, ¿ya? Pero hay 3 cosas más que hace ahí. Pero ahí en general, Él es el fiscal que condena, culpable. Y por último, capítulo 16, versos 12 al 15. Él es el guía que revela el futuro y la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo. Entonces, cuando ustedes estudien estos pasajes, ya una vez que ya se pongan las notas, van a encontrar ustedes una verdad. Cada uno de estos pasajes tiene de 1 a 8 verdades. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Es que usted va a encontrar ahí la verdad. Y usted va a profundizar. Para usted, hágase ese trabajo, hágase ese ejercicio, ¿ya?, de aprender del Espíritu Santo. Ahí. De aprender. Y también les recuerdo que ustedes pueden tener, ¿verdad?, los estudios que tenemos ahí en la página, están en la página y están en Spotify también. ¿Ya? Si usted tiene Spotify en Calvary Cela es, ¿verdad? Dánteme la mano bien porque no la veo. Eso, Calvary Cela, ahí ustedes pueden encontrar, ahí están. Y en la página de la iglesia, calvarycela.com, ahí usted encuentra, hay una imagen ahí, los enseñanzas y dice el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo
es el otro consolador, otro igual a él que iba a venir. ¿Ya? Consolador. La palabra consolador habla de alguien que ayuda. El paracleto, el que ayuda, el que viene a estar ahí, como dice la Escritura, a su lado. Compañero, mediador, el que está siempre para usted. Es el asistente, es el asesor legal que está para usted, para ayudarlo. Es el Espíritu Santo. Así como el Hijo es nuestro abogado arriba, nuestro ¿ya? Asesor y nuestro abogado en lo legal ahí arriba. Bueno, el Espíritu Santo es lo que hace aquí. Viene y nos ayuda. Entonces, es importante que como creyentes podamos experimentar esta experiencia y esta relación ¿ya? De conocer más acerca del Espíritu Santo, de conocerlo más a Él. Entonces, esto es el próximo jueves, ¿ya? Todavía no es Acción de Gracia, ¿verdad? Es el que sigue. Entonces, el próximo jueves, ahí van ustedes ahí a continuar y hagan el esfuerzo, los que vinieron aquí, los que van a ver, ¿verdad? Estudien esos pasajes y vean cómo pueden aprender aquí. Es más de 32 verdades diferentes que el Señor Jesús enseñó acerca de la persona y la obra del Espíritu de Dios. Por eso, cuando alguien quiere partir desde cuál sería mi punto de partida para comenzar a entender y a buscar y a comprender más acerca del Espíritu Santo, ahí tienen los pasajes, Juan. De ahí es donde debe partir. Y ahí es donde usted va a conocer un poco más acerca del Espíritu Santo de Dios, dado por Jesucristo. O sea, no puede haber mejor información que esa, del mismo Jesús, a sus discípulos. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo en la iglesia, claro. ¿Ya? Los dones son para ahora o no son para ahora, claro que son para ahora. Los necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, sí, claro. En la vida de la iglesia, claro. Si no, no es de otra forma. ¿Ya? Y el Espíritu Santo, como es Dios, nunca se va a acomodar a mi idea, ¿ya? O a mi forma de pensar, o lo que yo creo que debe ser. No, Él es Dios. Y una de las características que Dios tiene, uno de los atributos es que Dios es soberano. Soberano. Entonces, a veces tratamos y no digo que tiene que haber, tenemos que entrar en un desorden, ya cuando la gente, denle libertad al Espíritu. Sí, deberíamos darle libertad al Espíritu para que gobierne mi vida y me guíe en las áreas, en las cotidianas de mi vida. Pero a veces no lo hacemos. ¿Ya? Porque nosotros siempre pensamos, libertad del Espíritu es como desorden en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos no piensan eso cuando hay? Y no es así. ¿Ya? No es así. Démosle libertad al Espíritu, y le digo, para que gobierne su vida, gobierne mi vida. Señor, aquí está mi vida, gobiérnala, guíala, dirígela. Ayúdame a tomar las decisiones que debo tomar. Confiar en que tú estás en control. Ayúdame. Pon en mí lo que necesites ser puesto. Quita de mí lo que necesites ser quitado. ¿Ya? Y el Señor lo va a hacer por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que trae convicción a nuestra vida. No hay de otra forma. Entonces, que el Señor nos ayude como iglesia. Creo yo como pastor que es una necesidad profunda de los creyentes de conocer más la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Y no pensar que el Espíritu Santo es así. ¿Ya? No, es Dios. Y acuérdate, como es Dios, está con usted. Cada uno cumple su función.
Pero estos tres son el único Dios. ¿Y quién está con usted? El Espíritu Santo. Porque yo voy a rogar para que venga y no los dejo huérfanos. Entonces, ahí vamos. ¿Ya? A veces nosotros cantamos esta canción, ¿es decidido seguir a Cristo? No lo puede hacer, no puede seguir a Cristo sin la fuerza, sin el poder del Espíritu Santo. No puede. Es imposible. Seguirlo realmente, ¿verdad? Morir a nosotros y seguirlo a Él. La cruz de Cristo atrás, dice la canción, y yo adelante, siguiendo al Señor. El mundo atrás y la cruz ahí. El mundo atrás y la cruz ahí. No puede ser de otra forma. Pero nosotros a veces cantamos esa canción y la cruz la ponemos atrás. No, es la cruz al frente. Porque estamos siguiendo a Cristo. Y eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. Nosotros cantamos esa canción, pero no la cantamos toda, cantamos tampoco tan larga. Uy, ahí anda la luz del mundo, vea. Necesitamos conocer esa canción. Cómo se gestó esa canción y cómo quién la creó. Y por qué la iglesia la tomó. ¿Ya? Y es una realidad. Morir por Cristo. ¿Ya? Ver a tus hijos morir primero, luego ver a tu esposa morir y tú decir, he decidido seguir a Cristo. Eso no se puede hacer en tus fuerzas. No se puede. Es en el poder del Espíritu Santo. Conozcámoslo. Todo lo que el Señor nos ha dado para que podamos vivir una vida plena y abundante en el poder del Espíritu Santo. Una vida fructífera. Porque el fruto y los dones y todo eso viene de Él, no de nosotros. Entonces, oremos. Y la próxima semana van a seguir ahí con esta segunda parte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por este tiempo, por tu palabra. Y oramos, Señor, para que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a conocer más de Él y poder experimentarlo en nuestra vida. Una vida sensible con un corazón, oídos sensibles para oírte, para escuchar tu guía, para escuchar tus órdenes, para escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Que tu iglesia, Señor, pueda experimentar un avivamiento real, genuino, un mover fresco de tu Espíritu, que siempre nos va a llevar a amar más a Cristo, a amar más tu palabra, a amarnos unos a otros y a amar a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos experimentar ese mover, Señor, en este tiempo de tu Espíritu, en nuestra vida y en esta tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, para que sanes a los que están enfermos y proveas trabajo, Señor, al que no tiene. Da fuerzas al cansado, Señor, y consuelo, Señor, al triste. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. A entender, a conocer, a vivir la vida cristiana, Señor, de una manera cada vez más profunda. De caminar, Señor, entrando cada día más a esa profundidad que tú quieres que estemos, Señor, contigo. Te lo pedimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.